Con ustedes, Descenso del Dios Demonio capítulo 161, Kraken 2. ¿Cómo puede ser esto? Chaemontag pensó que lo habían apuñalado por la espalda. Las acciones de Chun Yeoun hasta ahora parecían haber sido muy conscientes de la opinión pública, pero ese fue el malentendido fatal de Chaemontag. Jao. Chaemontag, que comenzó a analizar las cosas porque no podía entender a las personas, no podía imaginar lo que sucedería hasta que de repente lo recordó. Bien. Esto, ya que no conoces a los demás, ¿vas a dejar que tu fiesta muera esta noche? ¿Fiesta? Desde el momento en que Chun Yeoun ingresó al hotel, Chaemontag mantuvo sus ojos en él, sabiendo todas sus identidades y capacidades. ¿Pensaste que tus amigos estarían bien en la subasta general? Tu fuerza monstruosa fue definitivamente inesperada, pero, ¿podría el resto de tu grupo sobrevivir a esta situación? Chaemontag preguntó con una cara pálida. No podía morir aquí, nada más que morir en vano. Ya había dado instrucciones a la gente de la casa de subastas general para asegurar a los miembros del partido de Chun Yeoun. Además, algunos de los tuyos todavía no están allí. Chaemontag miró a la casa de subastas a bordo. Si Chun Yeoun apareció de repente aquí, eso significaba que dejó a los miembros de su grupo en el barco, que Chaemontag planeaba usar como palanca. Vamos a hacer un trato. Puedo evitar que el peligroso Kraken se porte mal. ¿Y? La voz de Chun Yeoun no cambió, pero Chaemontag siguió hablando. Si me liberas a mí y a este barco, garantizaré la seguridad de tus hombres. ¿Seguridad? Una de las cejas de Chun Yeoun se elevó. Chaemontag habló con más fuerza, de lo contrario, moriré, pero tus miembros también se convertirán en cadáveres. Chaemontag era el tipo de persona que creía que aquellos que estaban listos para morir siempre sobrevivirían. Como mínimo, podría presionar a su oponente de esta manera. Sin embargo, la reacción de Chun Yeoun fue agarrar. ¡Puaj! La mano que sostenía su cabello se tensó. Chaemontag gimió de dolor, sintiendo como si su cabeza fuera a explotar. ¿Qué quieres decir que está bien que tus subordinados mueran? Chun Yeoun sonrió en respuesta. Pareces estar menospreciando a mis subordinados. ¿Qué? Mira de nuevo con tus ojos. Chun Yeoun agarró su cabello una vez más y lo levantó. ¿Cuac? ¿Qué? Chaemontag vio algo increíble. Algo empezó a levantarse de las grietas del naufragio de la casa de subastas, que estaba partido por la mitad. Cucucucucu. Enorme, Kraken, el enorme monstruo con una innumerable cantidad de tentáculos estaba en el naufragio. En este punto, había más de 20 tentáculos. Como si la gravedad hubiera desaparecido, el Kraken flotó en el aire mientras el agua goteaba de la criatura. Bruja de la gravedad. Chaemontag recordó a la secretaria que trajo Chun Yeoun, la única guardiana de clase SS que podía controlar la gravedad. ¿Ese es el poder de un guardián de clase SS? Siempre había oído hablar del poder de la bruja de la gravedad, pero nunca esperó que esa mujer pudiera sacar al enorme Kraken del agua. De ninguna manera. ¿Está siendo levantado? Los guerreros que luchaban por defenderse de los tentáculos para defender sus lanchas rápidas se sorprendieron. La mujer levantó las manos, haciendo que el enorme monstruo flotara. Bruja de la gravedad. Es la bruja de la gravedad. Yusua. Wow. La gente pareció reconocerla. Dada su reputación, aquellos familiarizados con las batallas de la puerta estaban obligados a reconocerla. Contrariamente a tales vítores, la expresión de Yusua mostró signos de lucha.
Su fuerza de repulsión es demasiado fuerte. Si un objeto fuera simplemente fuerte y pesado, no sería difícil levantarlo. Sin embargo, dado que se trataba de una entidad de nivel alfa, la fuerza de repulsión se estaba volviendo cada vez más fuerte. Estallido. La energía del cuerpo del Kraken intentaba constantemente atravesar el campo gravitatorio de Yusua. Gritó a las dos personas que estaban a su lado, no duraré mucho más, date prisa. Se estaba comunicando con el discípulo de Baekji Chun-Yoon, Arg-yoon. Sí señorita. Ten paciencia por un poco más de tiempo. Los dos hombres le siguieron órdenes de Chun-Yoon para lidiar con el Kraken. Su estrategia era simple. Si ella bloqueaba el Kraken con el campo de gravedad, los dos guerreros podían usar sus técnicas más fuertes y definitivas y derribarlo. ¿No eres descendiente del dios del este? Sí, mayor. Entonces pongamos a prueba tus habilidades. Fantástico. Baekji voló por los aires primero. Era más fuerte de lo que era en el pasado, ya que caminó en el aire para entrar en el rango del Kraken en un instante. Incluso Arg-yoon logró aparecer al otro lado del Kraken al mismo tiempo. Patada de trueno. Crepitar. Cuando Baekji levantó la pierna, se formó una vena de rayo y golpeó un enorme tentáculo. La técnica combinó su invisible patada con ki del trueno. Por otro lado, Arg-yoon preparó su puño derecho. Won. El viento se elevó como un torbellino, susurrando el aire y comenzó a concentrarse en un punto. Esta fue la unificación de la energía. Aunque no había alcanzado el nivel de maestro divino en el que la técnica se completaría por completo, todavía aprendió cómo utilizarla en un nivel rudimentario de Chun-Yoon. Jaa. El par de subordinados golpeó a la bestia al mismo tiempo usando sus poderes más fuertes. Una patada con un rayo vino desde arriba cuando el golpe acumuló la presión del viento en el centro del Kraken. Asombroso. ¿Siempre fue un monstruo así? Kohaku y Yakoren se sorprendieron. Quedaron impresionados con el de Baekji, y parecía que estos dos podrían derrotar al Kraken. Sin embargo, algo que nadie esperaba sucedió. Los ojos de los tentáculos de Kraken se abrieron, e incluso aquellos entre las espinas a lo largo de su cuerpo se abrieron. En ese momento, la patada que reinó sobre el Kraken se reflejó en Baekji. Eso. Baekji tuvo que moverse en el aire para contrarrestar su propio ataque. Lo mismo con Arg-yoon. La situación cambió instantáneamente, ya que estaban tratando de defenderse de sus propios ataques. De ninguna manera, ¿no es esa una entidad alfa de clase S? Otros no pudieron ocultar su sorpresa. Este ser fue capaz de desviar un poderoso ataque, lo que significaba que no podía ser una entidad de clase A, y si fuera una entidad de clase S, todas sus vidas estarían en peligro. Goteo. El rostro de Yusua estaba empapado en sudor. La energía del Kraken se había multiplicado por 10. Justo cuando llegó a su límite, ¡Goo! El Kraken dejó escapar un rugido monstruoso, y los ojos viciosos de su cuerpo se volvieron hacia ella cuando se dio cuenta de que era ella quien lo sostenía. Incluso antes de que pudiera decir algo, numerosas espinas en su cuerpo volaron hacia ella. Kiak. Sorprendida por la gran cantidad de espinas, cerró los ojos y se preparó. Pero, escuchó el sonido de algo rebotando y nada la golpeó. Abrió los ojos para ver lo que pasaba. Podía distinguir algo que parecía cabello dorado a su alrededor. Ella no podía entender lo que había sucedido hasta que escuchó, sí. Agárrate fuerte. Con una expresión desconcertada, bajó la cabeza hacia el lugar de donde provenía el sonido. Allí estaba, frente a ella,
Podía distinguir el trasero de un pequeño zorro. Gumio de cabello dorado. Era el zorro que siempre permanecía sobre los hombros de Chun Yeo-bun. El cabello dorado a su alrededor era su cola, pero la sorpresa no terminó ahí. ¡Go! El cabello dorado pronto brilló en oro y creció en tamaño. ¡Ah! Yusuwa exclamó al ver el Golden Gumio que aumentaba constantemente de tamaño. El enorme zorro con pelaje dorado y 7 colas no era inferior al tamaño del repugnante Kraken. ¡Oh! Ante la aparición del Gumio, el Kraken dejó escapar un extraño rugido. Todos los ojos de su cuerpo se volvieron hacia ella, aparentemente preocupados por la energía yokai que estaba liberando el Gumio. ¿Qué hace aquí esta ratita de las cloacas? ¡Guau! Cuando Gumio abrió la boca, se formó una esfera. ¿Qué es eso? Esta energía absurda, la gente no pudo evitar sentir la intensa inquietud de la energía en la esfera. Se sorprendieron por el poder del Kraken, pero esta nueva energía que fluía era aún más abrumadora. Angustia. Un rayo de luz salió volando de su boca, suficiente para crear tormentas en todas partes que se fusionaron en el Kraken. Para evitar el impacto, Kraken creó una barrera invisible con la energía que absorbió de Baekhyun, pero la energía yokai de Gumio era diferente. Movimiento. En un instante, la barrera hecha por el Kraken fue atravesada y el rayo golpeó el cuerpo del Kraken. Cuá. Go. El Kraken dejó escapar un rugido de dolor. Los tentáculos se retorcieron tratando de moverse, pero fue en vano. Puaj. Debido a que Yusuwa se aferraba a él con todas sus fuerzas, el Kraken, atrapado en el campo gravitatorio, no pudo escapar ya que se perforó un agujero en su cuerpo. Yusuwa dejó escapar un suspiro áspero. Sin ningún otro movimiento, el Kraken quedó inerte. Yusuwa estaba agotada, dejando que el cuerpo del Kraken colapsara en el suelo. Era la primera vez que levantaba una entidad que resultó ser de clase S. Bueno, eres satisfactoria, mujer. Este resultado solo fue posible gracias a Gumio de cabello dorado, quien manejó el Kraken fácilmente. Yusuwa solo asintió ante el elogio. Pronto, cuando terminó el trabajo, el cuerpo del zorro se redujo a su tamaño normal. ¿Quién hubiera imaginado que un zorro tan lindo podría haber causado tal destrucción? Ahora, vamos al botín. El Golden Gumio levantó sus 7 colas con entusiasmo y corrió hacia el cuerpo caído del Kraken. ¿Qué es eso? Chaemontak se quedó sin palabras cuando vio morir al Kraken. La repentina aparición del zorro dorado lo arruinó todo. Chun Yeo-bun simplemente chasqueó la lengua. Tisk, le dije que saliera solo si era peligroso. Ante eso, los ojos de Chaemontak temblaron. ¿Ese monstruo es su subordinado? A pesar de que había realizado varios experimentos, no pudo controlar ninguna entidad de puerta. Al descubrir que el zorro estaba bajo las órdenes de Chun Yeo-bun y actuó de acuerdo con sus órdenes, el miedo de Chaemontak solo creció. Este hombre no es alguien a quien podamos controlar. Estaba convencido de que si no eliminaban a Chun Yeo-bun, el progreso de todo el grupo MS se vería afectado. Descenso del Dios Demonio capítulo 162, variable. El Kraken, una entidad de peligro alfa que se supone que es una clase S, murió y volvió a caer al océano. Todos lo habían visto morir, y sus ojos estaban llenos de codicia. Un núcleo de clase S que era tan increíblemente difícil de encontrar que era imposible fijar un precio, pero para los guerreros Murim, era el mayor tesoro. ¿A dónde fue ese monstruo? ¿Desapareció?
La energía que reprimía a todos en todas las direcciones se disipó cuando algunos dudaron de la identidad del Golden Gumio, pero ya no podían ver al majestuoso zorro, por lo que miraron al Kraken. Pero su atención estuvo solo en Gumio por un tiempo. Al ver a la bruja de la gravedad, Baekji y Ergyoun acercarse a la bestia, se contuvieron. ¿Qué está haciendo? Baekji preguntó, desconcertado mientras miraba al zorro dorado que se asomaba a través del cadáver del Kraken. Yusua respondió. Probablemente buscando el núcleo. ¿Núcleo? Baekji no tenía idea de los extraños sucesos de esta era, y con él viniendo del pasado, sería aún más extraño si supiera sobre las puertas y los núcleos. Argyoun trató de articular las ideas de una manera que Baekji pudiera entender. Los núcleos son como un dantian de tales seres. Ay. Entiendo. Baekji asintió para mostrar que entendía. Ese zorro también debe ser una criatura espiritual entonces, pero es inusual que uno apunte al dantian de otra criatura espiritual. Al escuchar las palabras de Baekji, Argyoun no estaba seguro de cómo explicar la identidad del pequeño zorro como uno de los 3 yokai, que era diferente de otras criaturas. Baekji le preguntó a Argyoun, quien siguió respondiendo. Ese zorro es la mascota de mi señor. Argyoun estaba nervioso por la pregunta y trató de cambiar de tema. Ay. Creo que había una persona que el maestro me pidió que asegurara, así que iré a ver cómo está primero. Argyoun miró al Golden Gumio buscando a través del cadáver del Kraken. Aunque se veía bastante linda, era muy mala con todos excepto con Chun Yobun. Sería mejor no tocarla fantástico. Argyoun se movió apresuradamente y se dirigió a la cúpula colapsada. Hooji, uno de los 10 miembros del grupo MS, todavía estaba allí con sus puntos de sangre sellados. Lo pusieron en una habitación segura para evitar el caos y el peligro de las peleas afuera. ¿Por qué está actuando así? Baekji estaba desconcertado por el cambio repentino de Argyoun, a lo que Yusua susurró. Porque odia hablar del zorro. Es mejor no mencionarlo. Baekji suspiró como si no pudiera entender. Sin embargo, pensó que si el zorro tenía un poder tan inmenso, entonces el miedo sobresaliente de sus camaradas era justificable. ¿Cómo domó el señor a ese zorro? Vio al zorro encontrar algo del tamaño de un cuerpo humano que brillaba con una luz deslumbrante. El núcleo. Era el núcleo de Kraken, una entidad alfa de clase S, lo encontré. La Golden Gumio saltó con entusiasmo y lamió el núcleo, pensando en usarlo para recuperar su energía que fue drenada y volver a crecer las 2 colas que también habían sido cortadas. Sí. Las colas de Gumio se hicieron aún más grandes y se envolvieron alrededor del núcleo cuando comenzó a absorber la gran energía que contenía. ¡Go! A medida que la energía fue absorbida, una luz dorada aún más fuerte brilló desde ella. El zorro ronroneó de placer. Baekji, que vio el crecimiento del zorro, murmuró. ¿No es un zorro? No podía entender por qué estaba actuando como un gato. Yusua inclinó la cabeza cuando Baekji se volvió hacia algún lugar con una expresión sombría. ¿Qué? Yusua le preguntó a Baekji, quien actuó de manera extraña, ¿qué es? La gente que nos rodea ha desaparecido. ¿Gente? Confundida, miró a su alrededor. Como dijo Baekji, las personas que estaban en las lanchas rápidas hace un momento no estaban a la vista. ¿A dónde se fueron todos? El mar estaba congelado y las lanchas rápidas estaban atascadas, por lo que no tenía sentido que toda la gente simplemente hubiera desaparecido. Sí. Alguien se acercó tan rápido que dejó imágenes secundarias. Era un hombre de mediana edad con una capucha azul oscuro, gafas de sol y bigote. Koaku.
Debe ser un guerrero del este. Baekji reconoció la técnica en un instante, a lo que Kohaku preguntó. ¿Mitanoka viste eso? Como Baekji no sabía japonés, por lo que no podía entender, Kohaku intentó hablar en un horrible chino. ¿Mira eso? Mientras atrás, la gente desaparecía a diferencia de ellos, que tenían los ojos puestos en el Kraken, Kohaku fue testigo de cómo la gente desaparecía ante sus ojos. Todos desaparecieron repentinamente como si fueran succionados a otro lugar. Al darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, Kohaku escapó tan rápido que parecía invisible, tratando de darse el tiempo suficiente para comprender la situación. ¿Qué está sucediendo? Yusuwa frunció el ceño ante la siniestra sensación. Alrededor de 150 personas que vinieron desaparecieron en un instante. Baekji se movió apresuradamente en dirección a la cúpula. De vuelta en la habitación segura colapsada, adentro estaba un Hōji desmayado. Sí. Argyōun lo sacó, revisó el pulso y suspiró aliviado cuando estaba seguro de que el hombre estaba bien. Parecía que se golpeó la cabeza durante el temblor y cayó al suelo. ¿Debería traerlo? Argyōun lo cargó sobre sus hombros y salió de la habitación segura, pisando ligeramente el piso roto para salir. Entonces, de repente sintió algo detrás de él. ¿Qué? En el momento en que miró, de repente sintió una presencia detrás de él. ¿Detrás? Argyōun se mudó de inmediato. ¿Cuán? La propulsión de su movimiento hizo que parte de la cúpula se derrumbara, pero afortunadamente no había nadie allí. ¿Un fantasma? Era extraño que no pudiera sentir a la entidad misteriosa, pero una voz desde atrás dijo: «Te recomiendo que dejes esa carga sobre tus hombros». Era una voz ligeramente ronca con un tono amenazante subyacente. Argyōun preguntó sin girar la cabeza, ¿y usted es? No necesitas saberlo. Si dices eso, debe ser del grupo MS. Argyōun dio un paso adelante y trató de usar los escombros levantados como defensa, pero en ese breve momento, algo desconocido voló hacia ellos. Confundido, Argyōun se hizo a un lado. Sin embargo, Hōji, que estaba sobre su hombro, desapareció. ¿Qué es esto? No se sintió como si lo hubieran arrancado de sus manos, pero la voz luego preguntó: ¿Dónde te gustaría ir? ¿Qué? Alarido. En ese momento, todo a la vista de Argyōun giró cuando sintió una fuerte sensación de movimiento, como si su cuerpo estuviera siendo succionado por algo. Algo increíble sucedió en el momento en que Argyōun trató de deshacerse de esta energía extraña. Uf. Había un viento frío en su piel. Parecía que era de noche, pero no estaba seguro. Toda el área estaba blanca y nevada, e incluso las montañas alrededor estaban teñidas de blanco. Hasta ese momento, había estado en un barco en medio del mar. ¿Dónde estoy? Argyōun abrió los ojos e intentó moverse, pero lo único que podía ver a su alrededor eran las montañas cubiertas de nieve. Argyōun abrió el teléfono en su muñeca y verificó sus coordenadas. Al verlos, sintió como si lo hubieran golpeado en la cabeza. Perú, Rusia. Su ubicación estaba en el centro de Rusia. En un abrir y cerrar de ojos, se fue de Shanghái a Rusia. Al mismo tiempo, la cúpula de la casa de subastas, estalló. Parte de la cúpula fue destruida, junto con un fuerte sonido. Los escombros fueron arrojados en todas direcciones. Se podía ver a alguien a través de los escombros y el polvo. Era Baekji. ¿Dónde está? Baekji, que sintió que algo andaba mal, vio como sus propios ojos Argyōun desaparecían como si lo hubieran succionado en alguna parte. Baekji atacó al oponente sin pensarlo dos veces, pero el hombre desapareció de repente.
¿Dónde? Trató de detectar al hombre, pero en ese momento sintió algo detrás. Baekji extendió sus manos hacia la extraña energía. Pach-chik. En ese momento, hubo un relámpago que hizo que las chispas se esparcieran por todas partes. Baekji frunció el ceño, ya que su oponente no estaba a la vista. ¿Dónde está? Baekji trató de concentrarse en encontrar al oponente. Cuando volvió a sentir la energía extraña, estaba exactamente donde estaba parado. ¡What! ¡Fantástico! Baekji trató de mover su cuerpo hacia un lado de inmediato, pero en ese breve momento, el lugar en el que se encontraba se estremeció. ¿Qué es esto? Fue extraño asustar. Baekji pateó hacia la energía desconocida que sentía. Luego formó una patada invisible. Estallido. El área que fue golpeada se hizo añicos y se rompió, pero la expresión de Baekji no era buena. Como había usado la patada invisible, pensó que al menos revelaría la presencia de su oponente, pero fue en vano. ¿Dónde está? Baekji se movió a gran velocidad para encontrar al hombre. En el extremo occidental del barco, lejos de Baekji. El espacio tembló y apareció un hombre de pelo rizado, traje blanco de investigador y gafas negras de montura de carey. Goteo. La sangre goteaba de la nariz del hombre mientras las venas de su frente se salían. Como un fantasma estaba tratando de enviar a Baekji a un lugar diferente, pero de alguna manera, Baekji siguió sintiendo su intención y se alejó. Estaba seguro de que podría despedir a Baekji si tuviera más tiempo, pero su cerebro estaba sobrecargado por usar demasiado esta habilidad. Necesito cumplir mi misión. El hombre miró la nave que estaba a 300 metros de distancia, donde estaba el cuerpo real de Chaemun-tak, uno de los miembros de MS Won. El espacio tembló y la figura del hombre desapareció. El punto de vista de Chaemun-tak. Un gran número de personas se reunieron en la caseta del timón, y dado que hubo un rugido muy audible y las ventanas se rompieron, no fue imposible que notaran algo malo. Señor investigador. Sin embargo, no entraron en la caseta del timón porque Chun Yeon, que estaba parado allí, le había cortado los brazos a Chaemun-tak. Entre todos ellos, no hay nadie que pueda salvarme. Chaemun-tak estaba desesperado. Todos tenían miedo después de presenciar las habilidades de Chun Yeon en el domo, ahora sabiendo que este hombre pudo derrotar a los humanos de cuarta generación. Dime de dónde son y qué están tratando de hacer. Chun Yeon hizo la pregunta deliberadamente porque no tenía intención de mantener vivo al hombre. Todo lo que quería era que este hombre pensara en la respuesta. Yo, no lo diré. Respondió Chaemun-tak, con el rostro lleno de miedo. No quería holgar por su vida cuando tantos de sus subordinados estaban cerca, a lo que Chun Yeon sonrió. No importa. ¿Quién es tu líder? Fue cuando. SHH. El espacio tembló y alguien apareció en la timonera. El hombre del cabello rizado, traje blanco de investigador y anteojos. Chun Yeon entrecerró los ojos ante la repentina aparición del hombre, cuyo movimiento no podía sentir. El rostro de Chaemun-tak se iluminó al instante. El hombre de cabello rizado era uno de los 10 ejecutivos del grupo MS, y era uno de los 2 más poderosos. Está vivo. La razón por la que Chaemun-tak estaba feliz era simple. Si bien no era adecuado para el combate, se suponía que tenía una movilidad espacial al nivel de la clase SS. Tenía la capacidad de moverse no solo a sí mismo, sino también a las personas e incluso a los monstruos sin restricciones. Por supuesto, solo podía moverse a lugares en los que había estado, y el uso excesivo de la habilidad haría que su cerebro se sobrecargara.
No obstante, era seguro decir que era uno de los mejores, si no el mejor. Todos ustedes deben irse. Se acercó a los que estaban fuera de la timonera, quienes desaparecieron en un instante. Realmente desaparecieron. Chun Yeon frunció el ceño ante la vista, ya que sus sentidos confirmaron sus desapariciones cuando no pudo detectar a nadie alrededor. ¿Qué pasa? Ante su pregunta. ¿Serio? No me apresures, Chun Museon. Incluso si no quieres, nos encontraremos tarde o temprano. Con eso, alcanzó a Chaemun-tak. ¿Quién dice que puedes hacer lo que quieras? Chun Yeon trató de detenerlo. No sirve de nada. En ese momento, el espacio tembló y la vista de giró. No tenía la intención de pelear con Chun Yeon, sabiendo lo fuerte que debe ser Chun Yeon si podía lidiar con Baekji. Su objetivo era Chaemun-tak. Won. Su vista cambió para revelar un gran salón con una mesa redonda al frente. Sentados en ese salón había 4 hombres y una mujer, todos con trajes de investigación blancos. Goteo. Quack. Se tambaleó y se agarró a la mesa, sintiendo que su cerebro iba a explotar. Sin embargo, pudo lograr su propósito. Habló con los demás en ropa de investigador. Incluso yo escapé. ¡Qué negocio de mierda! Todo este arduo trabajo solo para salvar a la persona que arruinó nuestros planes, frunció el ceño. Fue desagradable ver a los 4 hombres mirándolo con expresiones severas. ¿Qué pasa con ustedes? Ante eso, el hombre de mediana edad con ojos delgados preguntó. ¿A quién trajiste contigo? Se giró de inmediato, escuchando su corazón latir más rápido con cada segundo que pasaba. ¿Cómo? La persona detrás de él no era otra que Chun Yeon. Solo tenía como objetivo traer a Chaemun-tak, por lo que no fue una sorpresa decir que estaba sorprendido. Chun Yeon sonrió y dijo. Ha pasado demasiado tiempo, Grupo MS. Descenso del Dios Demonio capítulo 163, variable 2. Hace 30 segundos, Chun Yeon vio a mover personas frente a él, y fue entonces cuando captó la energía extraña. Pudo darse cuenta rápidamente de que esta energía extraña era muy similar a la habilidad que tenía. Movimiento espacial. Chun Yeon obtuvo la capacidad de moverse 15 metros en el espacio, lo que se considera teletransportación, de uno de los demonios, así fue como reconoció vagamente la situación. En solo unos segundos, mostró una vez más su habilidad para moverse por el espacio consigo mismo y con otra persona al mismo tiempo. Won. Ahora. En ese instante, Chun Yeon arrojó a Chaemun-tak a un lado y se movió hasta el punto en que el espacio se distorsionó, cediendo el control espacial sobre su cuerpo para entrar en la teletransportación de Una vez que su entorno cambió instantáneamente, Chun Yeon sonrió. Creo que lo he descubierto. La habilidad de era un movimiento espacial de larga distancia. Esto le permitió a Chun Yeon comprender el principio más allá de la teletransportación. Normalmente, era absolutamente imposible, pero su conocimiento del principio de la teletransportación y su comprensión del espacio a través de la realización del universo jugaron un papel importante. ¿Cómo sucedió esto? Por otro lado, no podía entender lo que había pasado. El aliado que tenía que traer no estaba aquí, sino que el enemigo vino con él. Maldita sea. Avergonzado, mostró su habilidad por la fuerza. Como su ubicación era una que solo el grupo MS debería conocer. Regresa. Won. Sin embargo, sucedió algo increíble.
El espacio donde estaba parado Chun Yeon se distorsionó y luego, fantástico. El espacio volvió a su estado original. Los ojos de Ere volotearon. ¿Cómo? Se sentía como si su cabeza fuera a explotar debido a la sobrecarga de su cerebro, pero aún así usó su habilidad. Sin embargo, cuando no funcionó en absoluto, no pudo ocultar su agitación. Entonces Chun Yeon le dijo: más o menos entiendo tu habilidad. ¿Qué? Ante eso, hizo una expresión de incredulidad. Incluso trató de averiguar mis habilidades. Su habilidad no era algo que pudiera entenderse con sentido común. Entonces a través de sus oídos llegó la voz de uno de los hombres en los trajes de investigación detrás de él. Fue solo una llamada, pero entendió la intención. Bien. Si no había nada que pudieran hacerle el hombre, al menos tenían que mover sus posiciones lejos de él. Distorsionar. Solo un uso más de su habilidad sobrecargaría su cerebro y podría colapsar, pero al menos la situación sería mejor. Trató de mover rápidamente a los demás en la habitación junto con él. Fue cuando. Tatatac. Antes de que pudiera usar la habilidad nuevamente, sus puntos de sangre fueron sellados y se desmayó. Incluso Baekji evadió su habilidad solo unas pocas veces. Chun Yeon, que era abrumadoramente más fuerte que eso, era capaz de moverse más rápido que nadie a una distancia tan corta. Si lo convierto en un fantasma, definitivamente será muy útil. Chun Yeon entendió el principio del movimiento espacial, pero mover a otros era un asunto completamente diferente. Si el fantasma pudiera usar la habilidad de movimiento espacial, entonces podría utilizarla sin restricciones de espacio. Literalmente, la mejor habilidad. Definitivamente valía la pena codiciar. Cuacuacuan. El espacio de 3 metros alrededor de Chun Yeon se torció, y luego se rasgó desde el piso hasta el techo, y toda la parte desapareció en forma redonda. ¿Cómo te atreves a enloquecer después de venir aquí? Un hombre de 30 y tantos años con cabello castaño extendió su mano. Esta era su habilidad, comprimir. Su habilidad le permitió comprimir y destruir completamente todo en ese espacio. Era una habilidad similar a la de un monstruo que podía alcanzar hasta 100 metros, pero si eso sucedía, incluso las personas en la sala de conferencias serían barridas, por lo que solo mostró esto. Buen trabajo, K. El hombre de ojos delgados lo elogió. Fue desafortunado que el poder de Chun Yeon se perdiera al morir, pero matarlo parecía mejor que mantenerlo con vida. Espera. ¿No es esa, En ese momento, un hombre con traje de investigación señaló hacia la entrada de la sala de conferencias. Había un hombre tirado en el suelo en una posición extraña. Solo por el cabello erizado, definitivamente era Cuando él toma. En ese momento, alguien colocó una mano sobre el hombro de K. K inconscientemente giró la cabeza y Chun Yeon estaba detrás de él. Estás haciendo cosas graciosas. Nervioso, K giró la cabeza sin siquiera pensar en la distancia y trató de usar su habilidad, pero, agarrar. Grieta. Quack. Chun Yeon agarró su muñeca y se la arrancó del hombro. Ruidoso. Prosiguió a agarrar a K por la cara y lo tiró al suelo. Quan. Tú. Entre los que vestían trajes de investigador, no solo había personas con habilidades. Entre ellos había una mujer de cabello corto con una apariencia bastante buena y un lunar en la frente que voló hacia el cuello de Chun Yeon desde atrás. Pero, Su mano que balanceaba la daga fue detenida por la energía interna de Chun Yeon e incapaz de entender lo que sucedió, decidió cambiar su ataque. Entonces.
En ese momento, su mano se abrió y se reveló una ametralladora de cañón, disparando balas de inmediato. Ta-ta-ta-tan. No pudo ocultar su sorpresa cuando las balas, que volaron solo unos centímetros, se detuvieron en el aire. Cuando Chun Yeoun bajó la mano, todas las balas cayeron al suelo. ¿Qué es esto? Chun Yeoun le habló, quien se sorprendió. Parece que también eres un avatar. Ella no podía decir nada para contrarrestar su punto porque era verdad. Su nombre en clave era F y fue ella quien estableció la tecnología del avatar, un genio en el desarrollo de máquinas, bioimplantes y androides humanoides. Tienes suerte. ¿Qué? Tan pronto como preguntó, la mano de Chun Yeoun le cortó la garganta. Barra oblicua. Cuando le cortaron el cuello, se revelaron chispas y cables y su cuerpo se derrumbó en el suelo rápidamente. Chun Yeoun sonrió. Me gustaría que experimentaras la decapitación. De la boca de Fe, se escuchó una voz mecánica amortiguada. Esto, parecía que su altavoz estaba dañado. Chun Yeoun agarró la cabeza del avatar y le dijo a Nano. Rastrear la ubicación. Sí. Si el avatar estaba siendo controlado de forma remota, entonces Chun Yeoun pensó que podía moverse a la ubicación de inmediato. Mientras se rastreaba la ubicación, podía sentir diferentes energías sacudiendo en masa cerca. Probablemente fue por los ruidosos charos que ocurrían a su alrededor. Ta-ta-tac. Los pasos fuera de la puerta cerrada emitieron chasquidos que se escucharon en varias habitaciones. Al escucharlos, el hombre de ojos finos le dijo a Chun Yeoun, te aconsejo que te detengas ahora mismo. En respuesta, Chun Yeoun se rió entre dientes. No pareces entender la situación. No, no lo entiendes. ¿Qué quieres decir? A su pregunta, el hombre de ojos delgados dijo, ¿está en el salón? Bip. Un punto rojo apareció en la mesa y una voz dijo. Él está frente a la puerta de la sala de conferencias en este momento, investigador principal de... El sonido provenía del altavoz en la mesa, pero Chun Yeoun podía escuchar la voz de alguien justo afuera de la puerta. La voz parecía ser bastante importante. Dijo, tenemos un pequeño problema, Su Majestad Marqués Albat. ¿Marqués? Chun Yeoun frunció el ceño ante el título, y la voz del marqués sonó una vez más. ¿Cuál es el problema, humano? ¿Humano? Chun Yeoun se concentró más en la conversación. ¿Quién se referiría a las personas como humanos? Alguien robó el objeto divino e irrumpió en la sala de conferencias. Ha hecho que todo salga mal. Esto es diferente a lo que acordamos en el contrato. La voz era baja, y Chun Yeoun se dio cuenta de que estaba poniendo nerviosa a la persona llamada de. No sabíamos que él querría fue cuando. Sí. La puerta se convirtió en cenizas que se dispersaron, revelando a un hombre rubio de aspecto exótico que vestía un traje azul digno al estilo de la nobleza europea. Ruido sordo. Cuando llegó el recién llegado, inmediatamente se arrodilló junto con los demás y dijo: Este humilde humano muestra respeto por su majestad, marqués. Sin siquiera responder, el hombre ostentoso entró en la habitación. Simplemente estaba caminando, pero todos en la habitación sintieron una intensa intimidación. Mirándolo, preguntó Chun Yeoun. ¿Ustedes trabajan con demonios? Ante la palabra demonio, pareció sorprendido. ¿Cómo lo supo? Nunca había mencionado nada sobre los demonios y se quedó perplejo cuando Chun Yeoun los mencionó. En ese momento, el marqués miró a Chun Yeoun y le preguntó llamó condescendientemente a Chun Yeoun gusano, lo cual fue bien recibido por por supuesto. Estúpido. Si no hubieras venido aquí, no habrías pasado por el infierno.
El ser frente a él era superior a los humanos, y como no podían controlarlos, hicieron un pacto con ellos. De cuidadosamente respondió, ese sí, barra oblicua. Cuac. Antes de que pudiera terminar de hablar, algo había sido cortado. Al sonido de la hoja, D y la persona a su lado levantaron la cabeza mientras aún estaban arrodillados. Algo increíble había ocurrido. El marqués Albat tenía una expresión desconcertada con los ojos bien abiertos mientras una línea negra separaba su cuerpo verticalmente. Entonces, JJKKK. El cuerpo se rasgó lentamente a cada lado y luego colapsó. Humo negro se elevó de las porciones cortadas y el cuerpo se convirtió en cenizas. D no pudo ocultar su sorpresa ante la vista. Un marqués del clan demonio, conocido como un monstruo entre los monstruos, había muerto en un instante. Esto no, detrás de donde estaba Marqués Albat, Chun Gyo-un se puso de pie y dijo. ¿Por qué? ¿Esperabas huir después de arrojármelo? Descenso del Dios Demonio capítulo 164, Grupo MS. En el momento en que Chun Gyo-un vio al marqués Albat, sintió un poder considerable resonando dentro de él. Si tuvieran una pelea, solo sería cuestión de segundos que este lugar quedara devastado, por lo que eligió el camino limpio. Por supuesto, después de verlo matar al marqués, D y el otro hombre se quedaron sin palabras. ¿Es siquiera un humano? Mató a un monstruo entre los monstruos de un solo golpe, sabían acerca de los demonios y la fuerza que poseían. No sería una exageración decir que los demonios eran comparables o incluso más fuertes que los llamados los más fuertes entre los humanos, incluso al nivel de conde. Chun Gyo-un pasó junto a las cenizas que estaban esparcidas y caminó hacia ellas. ¿Qué estúpido acuerdo hiciste con los demonios? Chun Gyo-un ciertamente había matado a todos los traidores del clan demonio, pero los demonios seguían apareciendo. No obstante, tenía una idea para sus apariencias. El que acababa de matar venía a perseguir a traidores como Shakena o simplemente tenía otros planes. ¿Existe una gran posibilidad de que sea lo primero? Por lo que sabía Chun Gyo-un, Shakena ocupaba el tercer lugar entre los condes. Las posibilidades eran lo suficientemente altas. ¿Te crees que solo te responderemos? Mientras el investigador al lado de D estaba asustado, miró a los agentes de combate que estaban sorprendidos detrás de Chun Gyo-un. En respuesta, los agentes de combate sacaron sus armas y le gritaron a Chun Gyo-un. Podría o no funcionar, pero era su deber proteger a los ejecutivos. No te muevas. Dispararé. Muy molesto. Eso fue todo lo que dijo Chun Gyo-un. Ruido sordo. En ese momento, aparecieron grietas en el piso y se formaron abolladuras en varios lugares cuando docenas de agentes desaparecieron repentinamente de la vista. No, ¿cómo? Los rostros de las dos personas se pusieron pálidos. Podían adivinar con solo mirar los pedazos de sangre y carne salpicados donde los soldados acababan de estar que todos habían muerto aplastados. Lo que más los sorprendió no fue la falta de gritos durante este proceso, sino Chun Gyo-un, que ni siquiera parpadeó al usar un método tan crudo. Esto no cambiará nada, dijo D, preparándose para su muerte. Chun Gyo-un respondió como si no le importara. No importa si me respondes o no. Solo necesito un oído que pueda escucharme. Una espeluznante luz azul brilló en Chun Gyo-un cuando se acercó a ellos. Los recuerdos comenzaron a reproducirse como una película. Dentro del laboratorio con las palabras Sector 73 grabadas en la pared. Allí, varios investigadores que vestían batas sanitarias de cuerpo completo estaban experimentando con cuerpos desnudos de aspecto exótico. No se preocupe por el material que fluye. Desaparecerá naturalmente.
Sí, investigador principal. Los líderes de esto eran de Yache, quienes estaban entre los 10. Conectaron varios dispositivos mecánicos y cortaron algo del hombre desnudo mientras observaban la reacción. Estallido. El techo se derrumbó y alguien apareció de repente. Una persona que vestía una capa blanca con capucha con un patrón espléndido, y los que vestían ropas aristocráticas europeas azules a cada lado de él eran sus asistentes. Uno de ellos tenía una cara familiar. Él era un hombre llamado Marqués Albat, que acababa de morir en manos de Chun Yobun. Debido a su repentina aparición, los agentes que custodiaban el laboratorio inmediatamente se adelantaron y los rodearon. Luego, el hombre del medio, que llevaba una capa con capucha sobre la cabeza, abrió la boca. Pequeños gusanos. Tan pronto como dijo eso, el Marqués Albat levantó la mano y las personas que los rodeaban desaparecieron como cenizas, sin dejar a nadie atrás. ¿Qué son ustedes? Entre los que vestían batas sanitarias, salió un hombre alto de unos 190 centímetros tirando su mascarilla sanitaria. Extendió la mano y sacó una espada de la vaina que estaba a un lado del laboratorio. Una neblina azul se levantó y voló hacia los intrusos. Maestro Supremo. Sorprendentemente, el hombre alto era un guerrero Murim que alcanzó el nivel de Maestro Supremo. El guerrero Maestro Supremo, de los cuales solo 5 estaban oficialmente en el Murim actual, fue detenido por el grupo MS como escolta para proteger a los 10. Salió un gran talento, pero el resultado fue PSS. El Marqués Albat, quien bloqueó fácilmente la espada, convirtió al hombre alto en cenizas de inmediato. Sonó la alarma y aparecieron numerosos agentes, pero el resultado fue el mismo. Todos fueron asesinados sin posibilidad de hacer nada. De repente, la vista de los recuerdos comenzó a cambiar de nuevo. ¿Entraron en contacto con los demonios de esa manera? La siguiente pregunta que hizo Chun Yobun fue ¿qué tipo de acuerdos se hicieron con los demonios? El lugar había cambiado. Un hombre con una capa con capucha se sentó con arrogancia en el salón, y los que vestían trajes de investigación se arrodillaron y le hablaron. Según lo ordenado, seguramente traeremos al traidor. El que dijo esto fue alguien a quien Chun Yobun no pudo conocer. Era un hombre de mediana edad con cabello corto y ojos grandes, dando la impresión de una rana y parecía ser uno de los 10. Pero ante sus palabras, el Marqués Albat habló en un tono incómodo, caballero. Aún así, confiar a estos insignificantes insectos los objetos divinos que su majestad nos ha ordenado usar. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el hombre de la capa con capucha sacó algo de su bolsillo. Era la rueda dorada de la que hablaba el grupo MS como si la hubieran encontrado, pero en realidad un demonio se la había dado. El hombre de la capucha dijo. Si no puedes encontrar al traidor después de tomar prestado esto, los borraré a todos de este mundo. ¿Hay algo que hacer? Tómalo. Al escuchar esas palabras, el hombre de mediana edad con forma de rana caminó hacia adelante con la cabeza inclinada y con cuidado aceptó la rueda. El encapuchado le preguntó al hombre de mediana edad, quien tomó la rueda y dio un paso atrás, ¿qué deseas? Como si esperara la respuesta, el hombre de mediana edad respondió. Si eres todopoderoso, entonces debes saber lo que hay en el cielo. Ante esas palabras, el hombre de la capucha sonrió. Parecía entender lo que decía el hombre de mediana edad con forma de rana. ¿En el cielo? Por otro lado, Chun Yobun no podía entender nada. El hombre de mediana edad continuó, por favor, quita lo peor que nos quitó el cielo. Ante las palabras, alguien que no era el Marqués Albat, un hombre de piel bronceada y ropa azul aristocrática, dijo con voz noble, mirando por la ventana.
Esa es la ferviente súplica de los insectos que no pueden volar a pesar de que tienen alas, mi señor. A pesar de que estos eran recuerdos, los demonios eran todos arrogantes. Actuaron como si estuvieran gobernando a los humanos. El hombre de la capucha abrió la boca, ¿eso es todo? Cuando se concedió el permiso, el hombre de mediana edad sonrió. En ese momento, se escucharon los pensamientos de D. ¿Podremos tener el derecho a ofrecer en nuestras manos? Al final del pensamiento, la memoria fue cortada. Como el lugar cambió de nuevo, esta vez era un espacio hecho de negro. Había una gran mesa redonda en el espacio negro y había 10 personas con máscaras con letras del alfabeto en ellas. ¿Estos tipos son los 10 ejecutivos? La siguiente pregunta que hizo Chun Yeoun fue sobre su propósito. Era obvio que la razón por la que estaban llegando a tantos lugares tras bambalinas era porque tenían un objetivo. En la mesa redonda, salió una voz de una persona enmascarada llamada Bienvenido a ser miembro de los 10, J. Era un tono mecánico de una voz dura y fría sin emociones. La persona a la que A estaba mirando era D. Así que él no era D desde el principio. Joji dijo que se hacía referencia a un total de 10 ejecutivos que lideraban el grupo MS como los 10. Había muchos otros investigadores además de ellos, pero estas personas eran las que él recordaba como el centro del grupo MS. Sin embargo, no parecían tener una relación igualitaria. Su artículo de investigación sobre extracción de ADN y restauración de fósiles publicado en revistas científicas es muy apreciado por mí y por los demás. Ante eso, J, quien era D en el presente, se levantó e hizo una reverencia para expresar su gratitud. Eso es una exageración, comandante. En respuesta, B, que estaba al lado de A, dijo. En la mesa redonda, llame solo por nombre en clave. Ah, ya entiendo. ¿De que se llamaba J? Respondió con cautela. Él es el único. Gracias a esto, Chun Yeoun supo con seguridad que A era el líder cuando habló de nuevo. Los logros de investigación de J jugarán un papel importante en el logro de nuestras tareas en el futuro. Para el objetivo largamente esperado de este grupo, los 10 miembros deberían apoyarlo. Sí. Todos respondieron simultáneamente. Chun Yeoun todavía no podía entender cuál podría ser el propósito de esto. Sin embargo, las palabras que A dijo a continuación dejaron la mente de Chun Yeoun en blanco por un momento. Nunca se detenga hasta el momento en que actualicemos y produzcamos al verdadero Dios. La fuente de la humanidad. Sí. Todos respondieron vigorosamente como si fueran un culto. Dios. ¿Cuál fue el significado de las palabras de A, justo antes? Lo que Chun Yeoun conocía como Dios era el fuego sagrado y el dios demonio que los cultistas adoraban en la orden del demonio celestial. Por supuesto, aparte de eso, estaban el emperador de Jade y los 3 puros en el taoísmo, Tathagata en el budismo. Dios era un ser trascendente. Sin embargo, con su propia boca, los ejecutivos declararon que su propósito era encarnar, crear tal ser. ¿Qué están tramando? Chun Yeoun se sintió completamente desconcertado. Sería más realista si quisieran tener a China en sus manos o convertirse en los autores intelectuales de los asuntos mundiales. ¿Están todos locos? Estas personas eran más absurdas que cualquier enemigo que hubiera conocido antes. Según el conocimiento de Nano, se decía que la ciencia y la tecnología fueron creadas para el desarrollo de la humanidad, pero estas personas ahora miraban más allá del reino de Dios y más allá de Dios mismo. SHH. De repente, el recuerdo volvió a cambiar. Me vinieron a la mente varios lugares diferentes.
Estas eran las ubicaciones de los laboratorios que llamaron sectores. Estos son todos. Los lugares de unas 30 bases estaban impresos en su mente. Sin embargo, entre los 10, solo había 3 sectores que D conocía. Fantástico. Chun Gyo-un abrió los ojos. Esta fue toda la información que obtuvo de D el fantasma. La base de A, la más importante, era desconocida. Tú. Eik. Chun Gyo-un miró al hombre del traje de investigación, que estaba temblando. ¿Cuál es tu nombre en clave? Normalmente, el hombre habría elegido la muerte, pero después de ver a Chun Gyo-un convertir a D en un fantasma, estaba aterrorizado. Aterrorizado, no fue capaz de responder. ¿Realizar a Dios? Loco bastardo. Los ojos del hombre se abrieron ante las palabras de Chun Gyo-un. Solo los 10 ejecutivos conocían el objetivo final del grupo MS. Numerosas personas habían sido reemplazadas, pero incluso entonces no se reveló su propósito porque dejar el grupo por completo significaba la muerte. ¿Cómo lo sabe? Podría ser de cuando puso su mano sobre la cabeza de D, después de convertirlo en un fantasma. El hombre era un genio. Con solo ver las acciones de Chun Gyo-un, pudo darse cuenta de lo que sucedió, y el hecho de que lo supuso lo presionó aún más. ¿Y si me matan, podrá buscar en mis recuerdos? Si es así, ¿tenía algún sentido ser leal y mantener la boca cerrada? Sí. La comisura de los labios de Chun Gyo-un se elevó. Este hombre se había dado cuenta exactamente de lo que pretendía Chun Gyo-un, y ciertamente lo ayudó. Put. Won. Chun Gyo-un tenía su mano sobre el pecho del fantasma de D, que emitía un gemido. En ese estado, Chun Gyo-un elevó su energía. Angustia. El fantasma desapareció sin dejar rastro. Los ojos del hombre se abrieron en estado de shock por lo que vio. Después de ver cómo se disipaba el fantasma, supo que Chun Gyo-un incluso podía matar a los fantasmas. De ahora en adelante, no preguntaré 2 veces. La próxima vez, serás tú. Tan pronto como dijo eso, el hombre gritó. Mi nombre en clave es H. Finalmente la boca se abrió. ¿Conoces la base de los otros 10, A en particular? Ante la pregunta de Chun Gyo-un, H tembló y dijo. Los demás no los conozco, solo el laboratorio de D, sector 4. Mi laboratorio, sector 8. Y el laboratorio de F, sector 6. Con esas palabras, Chun Gyo-un se alegró de darse cuenta de una cosa. En su memoria, se reveló el sector de G. En ese caso, Chun Gyo-un conocía la información de 7 personas. D, F, G, H, I, Chaemun-tak, y J. Entonces los otros no tienen nombres en clave. A algunos de los investigadores de nivel medio que son hábiles reciben nombres en clave. En otras palabras, significaba que el llamado K era candidato a 10. ¿Qué tal veis? Incluso entre los 10, casi no hay interacción para guardar los secretos entre ellos, y pueden reunirse a través de la mesa redonda virtual. Eso era cierto. Según la memoria de los difuntos, solo si sus investigaciones se superponían visitaban los demás sectores. No conoce ninguna información importante. Chun Gyo-un chasqueó la lengua. La forma más efectiva sería deshacerse de la cabeza, pero se desconocía su identidad. Eso estaría bien. Chun Gyo-un pensó en una estrategia simple. No sabía si funcionaría, pero quería intentarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Según la memoria de D, los 10 tuvieron un papel importante en el grupo MS, y de ser así, sus logros seguramente se reflejarían en sus sectores. Eso, te dije que no te lo preguntaría 2 veces. Al escuchar eso, H lo guió. H, que estaba herido y sangrando,
lo llevó fuera de la habitación y tocó un lugar sin botones con el pulgar, emitiendo un pitido. Bajando al laboratorio del sótano. Uf. Bajaron por el ascensor durante unos 30 segundos. La energía está alrededor. Chun Yeon sintió a unas 30 personas justo afuera, pero no eran guerreros Murin muy hábiles ni nada. Cuando se abrió el ascensor, un LED brillante llamó su atención y se reveló un espacio con numerosos dispositivos mecánicos. Ancho a primera vista, era lo suficientemente grande como para llenar a miles de personas. Ocultar este subsuelo fue una tarea enorme. Cuando H tomó la delantera, dos guardias al frente los dejaron pasar sin ningún control. Tal vez todos ellos son investigadores. Este lugar era un laboratorio lleno de gente con batas blancas deambulando mientras hablaban o hacían su trabajo. Sin embargo, Chun Yeon miró hacia otro lado. El laboratorio tenía alrededor de 3 pisos de altura y tenía numerosos objetos en forma de cápsula con personas vivas suspendidas en líquidos azules. Podía entender que estaban experimentando con humanos, pero, ¿qué están haciendo aquí? En las numerosas cápsulas había personas con el mismo rostro inconfundible. Era imposible tener tantos gemelos, y la cara que compartían era de Sayoji. Todos eran Sayoji, a quien Chun Yeon convirtió en un fantasma. Descenso del Dios Demonio capítulo 165, Grupo MS2, había docenas de humanos en grandes máquinas con forma de cápsula, y todos tenían el rostro de Sayoji. No solo sus rostros se veían idénticos, sino que también sus cuerpos desnudos parecían casi idénticos excepto por algunas diferencias sutiles. Ja. Chun Yeon se quedó sin palabras y, sin duda, sorprendido por la misma cosa capturada en las muchas cápsulas. ¿Qué demonios? Esto parece ser tecnología de clonación. En ese momento, la voz de Nano respondió. ¿Tecnología de clonación? La tecnología de clonación es una tecnología que produce cuerpos humanos del mismo individuo a través del análisis de genes y la replicación del ADN-PRI. Su cabeza tembló cuando la información fue transferida a su cerebro. La tecnología de clonación era simplemente clonación, pero estaba estrictamente prohibida ética y legalmente, incluso en la época de Nano a pesar de la destreza tecnológica suficiente. Para clonar a un humano, era algo que Chun Yeon, que vivía según su propia voluntad, no podía entender. Él creía que los seres humanos nacían con un propósito. La estrella asesina celestial, Sayoji, tenía el potencial físico de una máquina de matar que ni siquiera el cuerpo celestial podía alcanzar, y el hecho de que tantas personas fueran producidas en masa generó algunas dudas en Chun Yeon. ¿Tú? Sí. H, que estaba mirando desde atrás, respondió rápidamente. El secreto del sector no fue revelado a nadie hasta el momento, por lo que pudo entender la reacción de Chun Yeon, ya que era un estudio que todos podían criticar. Chicos, ¿planeaban hacer un ejército hecho de la estrella asesina celestial? H no respondió, lo que hizo que Chun Yeon liberara su energía viciosa. Sí, ese era nuestro objetivo. Nervioso, H inmediatamente respondió por temor a perder la vida. Habían producido cualquier vida humana que desearan para su propio propósito, pero no había forma de que pensaran que esto era moralmente correcto. Bastante absurdo. Solo una estrella asesina celestial era peligrosa, y no era exagerado decir que la idea de la producción en masa de tal humano causaría el fin del mundo. ¿Ustedes pensaron que podrían crear el cielo? Ja. Mientras caminaba hacia adelante, Chun Yeon exclamó mientras miraba la cápsula en la parte de atrás, asumiendo que todas las cápsulas eran de Sayoji. Sin embargo, estaba equivocado.
En la última fila, había docenas de clones con la misma cara que Moon y Lian, el jefe del grupo Osin, pero parecían tener veintitantos años. ¿Eran ustedes? Chun Gyo-won también miró el resto de las filas. A medida que se acercaba a las filas de atrás, todos los clones parecían tener 20 años y se veían juveniles. Incluso estaba Kwon, quien murió a manos de Chun Gyo-won como uno de los 5 grandes guerreros. Bastardos locos. Era obvio que no tenía que mirar atrás. Clonó a la mayoría de los guerreros de Murim actual. Parecía que estaban haciendo esto porque tenían cuerpos diferentes, y las cosas que estaban haciendo eran repugnantes incluso para quienes trabajaban allí. Tú. Sí. Ustedes claramente están malinterpretando algo. ¿Sí? Si creas una gran cantidad de guerreros clonados de esta manera, ¿crees que tendrán las mismas capacidades físicas que los originales? Chun Gyo-won consideró tontos los esfuerzos de clonación. Incluso si sus cuerpos fueran replicados, los 5 grandes guerreros alcanzaron su estado superior después de décadas de entrenamiento y realización, y sería imposible crear tales guerreros a partir de clones. Pareces estar menospreciando a los guerreros Murim. No tenía sentido crear cientos de ellos. Los guerreros creados artificialmente no tendrían el entrenamiento ni la pasión, así que ¿de dónde sacarían su fuerza? Clic. Fue entonces cuando una voz salió del altavoz en el laboratorio. ¿Has venido hasta aquí? Era una voz que Chun Gyo-won había escuchado antes. No, para ser más exactos, era una voz que recordaba vívidamente al leer los recuerdos de alguien. El rostro de H se puso pálido. Co-comandante. La voz del orador era el jefe del grupo MS. H estaba perplejo cuando escuchó la voz de ¿A dónde está? Chun Gyo-won abrió sus sentidos para averiguar dónde estaba el hombre, pero al darse cuenta de las intenciones de Chun Gyo-won, dijo: No puedes encontrarme. Tan pronto como se dijeron las palabras, sucedió algo inesperado. Angustia. Angustia. De repente, una explosión sonó dentro de los investigadores que caminaban por el laboratorio. Mientras miraban, hubo explosiones dentro de sus cuerpos, signos rojos brillantes de cabeza y grietas en la piel. SHHH. Entonces, todos los investigadores cayeron como cenizas revoloteando. Le sucedió no solo a una persona, sino a todos los investigadores al mismo tiempo. Ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de que se estaban muriendo antes de que sus cuerpos se desplomaran. Chun Gyo-won había visto esto antes. Nanobomba. Cuando una nanobomba explotó dentro del cuerpo, este fue el tipo de muerte que se produjo. Las presencias de las personas fueron borradas por completo, y el laboratorio se sintió vacío. A todos ellos fueron asesinados. H se quedó atónito al ver a los investigadores convertirse en cenizas. Todos ellos eran personas sobresalientes en el campo, y fue desgarrador ver a esas personas asesinadas sin dudarlo. Entonces sucedió algo inesperado. Un fuerte mareo y una sensación de anormalidad se deslizó por todo su cuerpo. No. Mi cuerpo también. Como era miembro del grupo MS, una vez que fue empujado a la posición ejecutiva, hizo todo lo posible para deshacerse de todas las bombas en el cuerpo. Y yo los eliminé. Sin embargo, la realidad fue dura. La ausencia de explosivos no significa que se hayan eliminado todas las nanomáquinas del cuerpo. ¿Cómo lo sabes? Podía pensar en un par de cosas, pero no podía pensar mucho con el dolor por el que estaba pasando ya que sus órganos internos dolían y sangraban. Pagar el precio por traer al enemigo adentro. Comandante.
H, que sintió una sensación de traición, gritó con el rostro lleno de desesperación cuando algo sonó en su oído. Quebrar. Con el sonido de un chasquido de dedos, el dolor en su cuerpo desapareció. H hizo una mueca mostrando su incapacidad para entender lo que sucedió cuando Chun Yeon chasqueó el dedo. Interesante. Interferir con las frecuencias al chasquear el dedo. Frecuencia. H, quien afortunadamente le salvó la vida, miró a Chun Yeon con asombro. Chun Yeon estaba un poco escéptico, pero tuvo suerte de haberlo logrado. Existía la posibilidad de que la frecuencia que activa la nanobomba sea la misma. Las principales longitudes de onda de frecuencia que controlaban las nanobombas en el grupo MS y las de Chun Yeon eran las mismas, lo que provocaba interferencias con la frecuencia que salía. Incluso entonces, no podrás obtener nada de allí. Crepitar. Papan. Con la voz de A, las computadoras en el laboratorio se encendieron cuando sus circuitos internos se quemaron. Siempre se tomaron medidas para disponer de lugares sin importancia en caso de que algo sucediera. Debes tener miedo de que te encuentren. Chun Yeon provocó a A mientras intentaba destruirlo todo. A, con la voz alterada, respondió. Esta es una medida razonable. ¿Crees que cortarte la cola te mantendrá escondido? No nos encontrarás. Estás bastante confiado. Morirás allí. Con esas palabras, las cápsulas que contenían los clones se abrieron a la vez. Papapac. Un líquido azul pegajoso se derramó de las cápsulas abiertas cuando numerosos clones se desplomaron. Los tubos insertados en sus cabezas, cuellos y espinas los mantuvieron suspendidos dentro de las cápsulas. ¡Won! Un fuerte zumbido mecánico vino de todos lados. H le dijo rápidamente a Chun Yeon con voz urgente. Te tenemos que salir de aquí ahora mismo. H sabía lo que estaba pasando, y los clones perfeccionados que estaban adheridos al techo solo empeoraron la situación. Viscosidad. Chun Yeon miró hacia abajo, sintiendo la energía justo debajo del sitio. El núcleo. La energía del núcleo provenía de abajo, pero no era solo la energía del núcleo lo que estaba sintiendo. Era la energía del núcleo que se inyectaba en los clones. PRRR. A medida que se inyectaba energía a los tubos, los clones comenzaron a caer. ¡No! H, a diferencia de Chun Yeon, no era un guerrero Murim, por lo que no podía sentir nada de lo que estaba sucediendo, pero como había desarrollado el control del núcleo del lugar, sabía lo que sucedería. Él planea detener al monstruo y hacer estallar esto. H, estaba en pánico. El comandante está tratando de despertarlos a todos y matarnos. Incluso si pudiéramos vencerlos, si la unidad de control central debajo de esto explota, se destruirá un radio de 2 a 3 kilómetros. Incluso un monstruo no sería capaz de detener la liberación de la energía explosiva. La voz de A salió por el altavoz. Aunque lo reconozcas, ya es demasiado tarde. Pronto esta será tu tumba, Won. En ese momento, la figura de Chun Yeon desapareció como si se filtrara en el aire. La voz de A, que hablaba a través del altavoz, se detuvo. H no pudo evitar sentirse nervioso. Había visto a personas ser absorbidas por el espacio innumerables veces a través de la habilidad de E. Por un momento, pensó que era ridículo, pero terminó diciendo sus pensamientos. Mierda. Usaste solo el movimiento espacial y me dejaste aquí. Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.